Bueno, niños, con respecto a la primera propiedad mencionada que me dice que los lados, que si los dos lados de un triángulo son congruentes, entonces sus ángulos opuestos a esos lados también son congruentes, ¿a qué hace referencia? Supongamos este triángulo, donde en este triángulo este es el lado, lo nombré A, este lado lo nombré B y este lado lo nombré C. Y además dije que este ángulo de acá es alfa y este de acá es beta. Listo, entonces, ¿qué quiere decir estas dos rayitas acá y acá? Que estos dos lados son congruentes. Y resulta que ese ángulo alfa es el opuesto al lado B. ¿Por qué se dice ángulo opuesto? Pues porque está al frente. Y ese ángulo beta es el opuesto al lado A. Entonces, ¿qué nos dice la primera propiedad? Que si un lado, en este caso el lado A, es congruente con el lado B, este simbolito quiere decir congruencia. Listo. Entonces, el lado A es congruente con el lado B. Entonces, ¿qué? Entonces sus ángulos opuestos también deben ser congruentes, es decir, el ángulo opuesto a A, que es beta, tiene que ser congruente al ángulo alfa, que es el opuesto al lado B. O sea que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos dice la primera propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? La segunda propiedad me dice casi lo mismo de la primera, pero al contrario. ¿Qué me dice? Que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, es decir, que si el ángulo alfa en este caso es congruente con el ángulo beta, entonces los lados opuestos a esos ángulos también son congruentes, es decir, iguales. Quiere decir que en este caso el lado A es congruente con el lado B. Eso me dice la segunda propiedad. Listo. Ahora bien, la tercera propiedad no la voy a explicar. La tercera propiedad que me dice que la suma de la media de los ángulos internos de un triángulo es 180. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que si en un triángulo yo sumo los ángulos internos, eso me debe dar 180. No voy a demostrar el por qué, pero eso ya lo sabemos. La cuarta propiedad me dice que las medidas, que un triángulo equilátero es también equiángulo. Es decir, resulta que un triángulo equilátero es aquel donde todos sus lados son iguales. Es decir, en este caso, para este triángulo que los lados son A, B y C, como es equilátero, quiere decir que el lado A es congruente con el lado B y a su vez es congruente con el lado C. Es decir, los tres lados son congruentes entre sí, son iguales, tienen la misma medida. Entonces, por lo tanto, de acuerdo con la propiedad 1, entonces acá supongamos que este ángulo es teta. Entonces, si los tres lados son iguales, congruentes, entonces los tres ángulos también deben ser congruentes, es decir, deben medir lo mismo. El ángulo alfa congruente con el ángulo beta congruente con el ángulo teta. Listo.
y cuando los tres ángulos de un triángulo son iguales, se dice que es equiángulo. Y si los lados son iguales, es equilátero. Y vamos con la quinta propiedad. Vamos a prestar mucha atención a la quinta propiedad, que me habla de los ángulos externos de un triángulo. Voy a dibujar un triángulo cualquiera. Listo. Resulta que tengo este triángulo, ¿cierto? Donde este triángulo tiene el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Resulta que sabemos que la suma de alfa más beta más teta debe ser igual a 180 y que esos son los ángulos internos del triángulo. Pero ¿cuáles son los ángulos externos? Los ángulos externos, pues externos que están por fuera, ¿sí o qué? ¿Y cuáles son esos externos? Lo puedo encontrar así. Lo que voy a hacer es que voy a prolongar cada lado de este triángulo. Es decir, este lado de este triángulo lo voy a prolongar hacia abajo. Y ahí lo prolongué, ¿cierto? Listo. Ahora, este lado lo voy a prolongar hacia allá. Listo. Prolongué este lado hacia allá. Y finalmente voy a prolongar este lado hacia allá. Listo. Entonces, ahí prolongué los lados, hice estas líneas. ¿Para qué? Para formar los ángulos externos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos externos? Entonces, por ejemplo, acá, en este lado que prolongué, ¿cuál es un ángulo externo? Este es un ángulo externo. ¿Por qué es externo? Porque está por fuera del triángulo. Ese lo voy a llamar el ángulo 1, que es externo. Acá hay otro ángulo externo a ese triángulo, lo voy a llamar el ángulo 2. Listo. Y acá voy a hacer otro ángulo externo, lo voy a llamar el ángulo 3. Entonces, la propiedad me dice que un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Resulta que este ángulo externo 1, ¿cuál es el ángulo adyacente? Pues el que está al lado, beta, con el que forma un ángulo llano de 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos no adyacentes al ángulo externo 1? Son teta y alfa. ¿Y qué me dice la propiedad? Que si yo sumo esto de teta y alfa, que son ángulos internos, me van a dar la medida del ángulo externo 1. O sea que si yo voy a hallar la medida del ángulo externo 2, sumaría cuáles ángulos internos no adyacentes, teta y beta. Y si yo voy a hallar la medida del ángulo externo 3, sumaría cuáles ángulos internos no adyacentes,
Pues no este que está al lado con el que forma 180, sino estos dos, beta y alfa. Supongamos que yo digo que alfa, beta y teta tienen las siguientes medidas. Voy a decir que alfa mide 120 grados. ¿Sí o qué? Voy a decir que beta mide 30 grados. Y voy a decir que teta mide, digamos que beta mide 40, mejor. Y digamos que teta me mide 20 grados. Vamos a suponer que estos ángulos internos miden esto, que alfa mide 120 grados, que beta mide 40 y que teta mide 20 grados. Listo. O sea que si yo sumo los ángulos internos, eso me debe sumar 180. Y efectivamente, si yo sumo alfa más beta más teta, me da 180 grados. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo 1? Que recuerden que el ángulo 1 es el ángulo externo al triángulo. Y me dice por propiedad que el ángulo 1 debe medir la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, en este caso los que están enfrente, teta y alfa. Quiere decir que el ángulo 1 es igual a la suma del ángulo teta más el ángulo alfa. Quiere decir que ¿cuánto va a medir el ángulo 1 en este caso? Pues yo tengo que teta, dijimos que mide 20 grados, más el ángulo alfa que dijimos que mide 120 grados. Por lo tanto, este ángulo externo 1 mide ¿cuánto? 20 más 120, 140 grados. Profe, ¿y cómo sabemos que ese ángulo 1 sí mide 140 grados? Pues hagamos la prueba. Miremos que este ángulo 1 con el ángulo beta me están formando un ángulo ¿qué? Un ángulo llano. Un ángulo de 180 grados. Y si yo sumo este ángulo 1 más este beta, me da 180. ¿Y cuánto me dio que mide el ángulo 1? 140. ¿Y cuánto mide el ángulo beta? Mide 40 grados. Y si yo sumo 140 más 40 grados me da 180 grados. Entonces, ahora vamos a hallar cuánto es la medida del ángulo 2. Que el ángulo 2 es otro ángulo externo al triángulo. Entonces, por propiedad, este ángulo 2 es igual a la suma de qué ángulos, de los opuestos, de los contrarios, es decir, del ángulo teta más el ángulo beta. Y yo tengo que teta mide 20 grados más el ángulo beta que mide 40 grados. Quiere decir que ¿cuánto mide el ángulo externo 2? Mide 60 grados. ¿Y cómo sabemos que sí mide 60 grados? Pues resulta que ese ángulo 2 más el ángulo interno alfa forman un ángulo aquí llano, un ángulo suplementario. O sea que si sumo alfa más el ángulo 2 me va a dar 180. Y tengo que el ángulo 2 mide 60. Y el ángulo alfa mide 120. Y 120 más 60 me da 180. Entonces se cumple esa condición. Ahora, si yo quiero hallar el ángulo 3, el ángulo externo 3, ¿qué ángulos debo sumar? Pues los ángulos internos no adyacentes, es decir, en este caso, para hallar el ángulo 3, sumaría el ángulo beta y el ángulo alfa. Es decir, que el ángulo 3 es igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. Y alfa mide 120 grados más beta que mide 40 grados. Y esto me da 160 grados. Ojo acá, no vayan a pensar. Entonces acá ya hallé la medida de los tres ángulos externos. Ahora no vayan a pensar que la suma de los ángulos externos de un triángulo suman 180. Listo.
ahí no aplica esa propiedad porque efectivamente pues si sumo esas medidas no me va a dar 180.